Recién hablábamos con el senador Miguel Lifchip sobre un tema específico que en un principio solo tuvo circunscripto a la sociedad rosarina. Posteriormente, cuando se conoció un comunicado oficial del Arzobispado de Rosario, como que se abrió un poco más a la sociedad. Si no viste la nota, te recordamos de qué se trata. Hace algunos días, antes de fin de año, el padre Ignacio, el reconocidísimo padre Ignacio, en su programa de televisión había de alguna forma reconocido la existencia, y dicho de esta forma, reconocido la existencia del matrimonio igualitario. Algo que la Iglesia oficialmente y a nivel mundial rechaza, obviamente, porque sostienen en sus ideas que los postulados naturales de la Iglesia no contemplan la posibilidad de un matrimonio de personas del mismo sexo, un matrimonio igualitario. El padre Ignacio había contemplado la posibilidad, sí, de reconocerlo. Hubo, algunos días después, un comunicado oficial de la Iglesia rosarina que, en estos términos, desautorizaba la palabra del padre Ignacio por justamente ir en contra de los postulados principales de la Iglesia. Obviamente se armó un revuelo sumamente grande, primero porque estaba en pugna el carisma del padre Ignacio y, por otro lado, el prestigio del arzobispado rosarino, que, vale decirlo, en los últimos días también está envuelto en un escándalo que tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el manejo de sus propios fondos, pero que igualmente tiene peso a la hora de hacer un análisis en este sentido. Nosotros queríamos tener una palabra autorizada en este sentido y recurrimos a un invitado que habitualmente también llega a nuestro living. Estamos hablando de Gerardo Picotto, militante de la Juventud Socialista, que alguna vez también pasó por ATP cuando se aprobó y fue ley, se transformó en ley, la ley del matrimonio igualitario, porque fue una de las personas que la militó de cerca y que estuvo en la puerta del Congreso de la Nación cuando se transformó en ley. Así que desde ese punto de vista, de la militancia, queríamos saber qué opinión tiene a raíz de esta sucesión de hechos. Así que bueno, Gerardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y es un placer siempre estar acá. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre esto? Fundamentalmente que está muy bueno primero que se dé el debate y que se dé el debate en la sociedad y que desde los grupos de diversidad sexual hacia adentro también existe un debate con respecto a esto. Hay muchas personas de la diversidad sexual que se sienten movilizados por los dichos de curas importantes, como puede ser el padre Ignacio. Hay gente que se siente muy movilizada con las declaraciones que hace el Papa, y hay muchos otros que sostenemos fundamentalmente dos posturas. Una, que en realidad los grupos de diversidad sexual y los que somos militantes de diversidad sexual, o en su gran mayoría, lo que buscamos fundamentalmente es el reconocimiento de nuestros derechos por parte del Estado y no por parte de cualquier institución religiosa, católica o cualquier otra institución. Y eso venimos haciendo un camino y se viene dando pruebas con las leyes que tenemos en Argentina, por lo menos en estos últimos 5 o 6 años. Y después, fundamentalmente, que todavía existe un gran conflicto adentro de la Iglesia con respecto a este tipo de declaraciones. O sea, y que no es raro porque con este tema y con muchos otros temas, la Iglesia tiene también sus propias contradicciones. Y sin ir más lejos, no hay que olvidarse, por ejemplo, de lo que pasó con el padre Alessio en Córdoba, cuando él se posicionó a favor de la ley de matrimonio igualitario, y el padre Alessio, por medio de un juicio canónico, le han sacado la posibilidad de seguir dando Eucaristía y todos los procesos que tienen dentro de la Iglesia. Entonces no es raro también que genere ruido adentro del propio seno, en este caso en la Iglesia de Rosario, este acercamiento que ha tenido el padre Ignacio, que yo lo escuchaba recién al senador Lifchip. El padre Ignacio en su momento tuvo una opinión muy dura también con la diversidad sexual, y sin embargo, después de diálogos y de acercamientos, él ha revisto su posición, ha revisado lo que había dicho, se disculpó públicamente y tuvo esta actitud con compañeros que son militantes también, de invitarlos a un programa, porque es también parte del reconocimiento de que existen otros tipos de familia y no solamente la familia que se conoce tradicionalmente como la formada por papá, mamá y los hijos. Yo antes hablaba y decía que acá hay un enfrentamiento extraño, porque más allá de los jerarcas de la Iglesia, el arzobispado, son personas que están no están en mucho contacto con la gente como si lo está el padre Ignacio, que debe convocar, no sé, debe ver semanalmente a 100.000 personas.
porque aquel que tuvo la posibilidad de ir al Padre Ignacio es una persona que ofrece diferentes misas y que hay colas interminables de gente, una persona que está en contacto con la gente todo el tiempo y que es realmente un militante social el Padre Ignacio. Es una persona que tenga cercanía. Ahora, el arzobispado, ¿desde qué lugar lo dice? De una línea de la iglesia que viene de hace 300 años, miles de años, pero que es una línea de la iglesia que está realmente en un cuarto 4x4, digamos, y por la calle, por la vida, pasan otras cosas. Yo le reservaría ese tipo de discusiones al propio seno de la iglesia. Yo no me metería, me definí por fuera de la religión desde hace muchísimo tiempo. Sí, lo que es cierto es esto que estás diciendo vos, o sea, primero el contacto, segundo el reconocimiento y después la discusión de algunos temas. Yo no sé si la Iglesia Católica hasta el día de hoy aceptó el uso del preservativo. Claro. Entonces, pensar que pueden llegar a aceptar a parejas homosexuales o a parejas de lesbianas o a personas trans es bastante complicado. Y a mí, permítanme que sospeche toda esta oleada de declaraciones, incluso del propio Papa. Porque también si verdaderamente hubiera algún tipo de intención, lo que tiene que hacer el sumo pontífice es llamar por teléfono y citar a todos los referentes mundiales de la diversidad sexual para ponerse a hablar verdaderamente y tener un diálogo cercano y sincero. Yo recuerdo que quien hoy es Papa, en su momento el cardenal Bergoglio, llamó a una guerra santa para combatir lo que los militantes de la diversidad sexual y muchos otros grupos sociales estábamos pidiendo como nuestros derechos por el matrimonio igualitario. Entonces es bastante contradictorio muchas veces cuando pasan este tipo de cosas. Digo, lo que quieran discutir por dentro de la iglesia, que lo discutan por dentro de la iglesia, me parece fantástico. Habrá gente de nuestro colectivo, del de la diversidad sexual, que es cercana a la Iglesia Católica como institución y que está bien que pueda debatir o que pueda querer ser incluido, respetado, lo que quieran. Hay muchos otros militantes de la diversidad sexual que lo que estamos buscando y que lo que seguimos buscando es que se nos reconozcan nuestros derechos, pero por parte del Estado y fundamentalmente por parte de un Estado que es laico. Y después, con respecto a este tipo de declaraciones que generan tanto ruido en la prensa y que generan tanto ruido en la sociedad, a mí me gustaría que verdaderamente los líderes religiosos del mundo hicieran algo para frenar las atrocidades que hacen con los homosexuales. A nosotros nos persiguen, a nosotros nos matan, a nosotros nos siguen metiendo en la cárcel. Hay leyes que se han aprobado recientemente en Uganda con respecto a eso, en Rusia, leyes que penalizan a la homosexualidad. Existe todavía una situación en Rumania, o sea, existe verdaderamente en el mundo situaciones atroces con respecto a nuestro colectivo que no son frenadas por absolutamente ningún líder religioso y mucho menos un montón de veces por líderes políticos. Entonces, habría que poner también énfasis en ese tipo de cosas. Digo, el colectivo de la diversidad sexual dio muestras cabales de que nosotros dialogamos. Hemos dialogado con toda la sociedad con la discusión del matrimonio igualitario. Se ha unido en discusiones importantísimas políticas, oposición y oficialismo para dar sanción a la ley de matrimonio igualitario. Pasó exactamente con la ley de identidad de género. Hemos hablado con religiosos, hemos hablado con un montón de instituciones y hemos hablado con la comunidad internacional. Estaríamos dispuestos seguramente a hablar con la Iglesia Católica o cualquier iglesia si verdaderamente hubiera una intención real de poder avanzar en el respeto, no en la tolerancia ni en que a nosotros nos inserten o que nos entiendan o que nos comprendan. Que simplemente nos respeten como ciudadanos, como ciudadanas y que nos respeten fundamentalmente como seres humanos. Creo que no me quedan más preguntas. No me quedan más preguntas. Estaba en nuestro móvil y le pedimos a Gerardo que se quede porque está el arzobispo de Rosario en este momento. Ningún problema. Discutiremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tan claro como siempre. Gracias. Muchas gracias.